¿Qué tal amigos? Ya estamos de nuevo en nuestro canal con un nuevo video. En esta ocasión haremos los gabinetes superiores de nuestra cocina como parte de la serie de videos que estamos haciendo para la construcción de la cocina desde cero. Amigos, pues efectivamente este es el gabinete que vamos a aprender a hacer en este video. Ya lo pueden ver aquí. Obviamente aquí está instalado provisionalmente para que lo pueda yo mostrar. Como pueden ver, no hay un tornillo visible en la instalación. En el siguiente video vamos a ver cómo instalar este tipo de muebles, pero para no hacer muy largo este video les voy a enseñar cómo hacer primero el mueble. Va a llevar este tipo de puerta que es apariencia cristal, como que ya lo habíamos comentado en nuestro video anterior, y lo vamos a ver más adelante en nuestros videos, cómo trabajar este material. Así es que vamos al taller para comenzar nuestro trabajo. Continuamos amigos, pues ya tengo habilitado las piezas para armar nuestros gabinetes superiores de nuestra cocina y bueno, tenemos aquí la medida, se los he dejado 38 y lo siguiente que vamos a hacer es hacer el perfilado para poder pegar el cubrecanto. Entonces vamos a perfilar todos nuestros cantos. Para el perfilado ya por ahí tenemos un video, por aquí se los voy a dejar, de cómo hacemos este tipo de perfilado más a detalle, mientras vamos a proceder a hacer este. Bien amigos, pues continuamos, ya tenemos todo nuestro material perfilado. Por los 4 lados perfilé y por los 4 lados también vamos a pegar nuestro cubrecanto. Pero bueno, ahorita vamos con lo que sigue. Vamos en la parte de atrás, hacer un canal para nuestro fondo. Tengo por aquí un tramo del material que se ocuparemos para fondo, que podemos ver que es el panel blanco, pero viene en 5.5 milímetros de espesor. Entonces vamos a hacer un canal, vamos a abrir un canal con el disco en nuestro panel para que podamos meter
lo que será el fondo de nuestro mueble. Vamos a continuación a hacerlo. Una vez que ya tenemos nuestro canal para nuestro fondo y todo nuestro material, vamos ahora a cortar el fondo con ese panel blanco de 6 milímetros. Vamos a cortar nuestro fondo para prepararnos para el armado. Listo amigos, pues tenemos nuestros respaldos y nuestros paneles ya preparados. Vamos al siguiente paso. Pues bien, voy a tomar uno de nuestros paneles que ya está perfilado por los 4 lados, y lo que vamos a hacer a continuación es pegar el cubrecanto. Es cubrecanto de PVC, y vamos a poner este cubrecanto por los 4 lados de nuestro panel. Vamos a pegarlo. Esto para que una vez pegado el cubrecanto por los 4 lados, nos quede una pieza para nuestro gabinete que sea permeable. O sea, no va a haber manera de que pueda llegarle la humedad, ya que estará cubierto por los 4 lados el panel de MDF. Y si tú quieres ver cómo pegar el cubrecanto de PVC, por aquí te dejo también el video. Listo amigos, ya tenemos todo nuestro material perfectamente puestos con el cubrecanto. Vamos a proceder ahora sí al armado. Vamos a ver cómo lo hacemos.
Pues listo amigos, ya tenemos aquí nuestro gabinete terminado. Vamos ahora a voltearlo para ir a la parte de atrás. Vamos a ver lo siguiente. Pues bien, efectivamente ya estamos en la parte de atrás del mueble. Recuerden que habíamos dejado aquí 2 centímetros, que es precisamente el espesor que tiene nuestra tabla que vamos a poner aquí para el sistema de fijación hacia el muro. A continuación vamos a ver cómo este sistema es el sistema francés. Vamos a preparar 2 tiras de 6 centímetros de ancho y a continuación vamos Listo amigos, pues ya he cortado las tiras para nuestro sistema y como pueden ver las he cortado con un ángulo. Este ángulo puede ser de 45 grados y como pueden ver pues van a quedar así. Entonces vamos a fijar este cargador en nuestro mueble de este modo. Vamos a fijar bastante bien, con bastantes fijas, para que quede bastante bien sujetado el cargador al mueble. Y este vamos a sujetarlo, o va a ir fijo a nuestro muro, de modo que podamos colgar nuestro mueble más tarde, de este modo. Entonces uno va a ir en el mueble y otro hacia el muro. Vamos entonces a fijar y a terminar nuestro mueble, nuestro gabinete. Y claro amigos, pues ya sé que quieras ocupar triplay o terciado como lo conocen en algunos países, quieres ocupar panel blanco de MDF o quieras ocupar algún otro tipo de material enchapado, el procedimiento para hacer este tipo de gabinetes siempre va a ser el mismo. Así es que vamos a dejar nuestro video hasta aquí. Vamos a continuar con nuestra cocina porque la queremos terminar hasta nuestro final, para que tú puedas hacer tu cocina completamente por ti mismo. Así que vamos a continuar.